Bueno, hola. Esta es la segunda parte del video de análisis de reflexión sobre la pandemia, geopolítica, Estado-Nación y neoliberalismo chilensis. Que lo estaba desarrollando hoy día a mediodía cuando venía camino a Santiago. Ahora voy saliendo de Santiago. Voy grabando igual que el otro día, mostrando la ruta. Y bueno, en la primera parte contextualicé la situación actual de la pandemia, partiendo de la base de que de alguna forma esta situación pandémica ha generado cambios en la realidad de las comunidades nacionales y del sistema internacional. Pero también lo contextualizaba en el sentido de que el sistema internacional venía siendo criticado, o sea, la forma en que se organiza el sistema internacional, la globalización como una globalización de las comunicaciones, el sistema de los transportes y el globalismo que deriva de aquella revolución tecnológica que achica el mundo, en otras palabras. Esta etapa de la hegemonía norteamericana que pasó después está transitando a un sistema multipolar, a un cuestionamiento, a la homogenización cultural con el globalismo cultural, y también una crítica al globalismo económico, financiero, de las grandes corporaciones, de las finanzas internacionales, etc. Y que había estado afectando este globalismo, que es consecuencia de la globalización tecnológica de las comunicaciones y del transporte. Había generado dicotomías y problemas principalmente en países que tenían una industrialización, que tienen una tradición importante y están sufriendo a su vez una inmigración, un choque, podría decirse, de civilización estilo Huntington, con una inmigración culturalmente muy distinta a lo que es Europa occidental. Y ese malestar, esas clases medias que van perdiendo de mano de obra calificada, que va perdiendo su trabajo frente a una globalización que hace y un globalismo económico que hace trasladar sus fábricas a otros estados, a otros países, sudeste asiático, China, etc. Y la inmigración desde estados fallidos del Magreb y de Medio Oriente van generando toda una dicotomía y van surgiendo nuevos grupos que lo que se llaman el populismo o los movimientos iliberales. Ahora, es decir, y la síntesis, la otra fecha clave es la crisis del año 2008, la crisis financiera, que muestra las debilidades de un sistema financiero internacional y también el fin también de los estados de bienestar europeos, economicistas, pero de Estado, distribución, asistencialismo, distribución de los recursos por medio de altas tasas impositivas y del aseguramiento de ciertos derechos, reconocimiento de ciertos derechos, etc. Pero que ya se venía criticando cuando Europa comienza sus procesos de unificación aduanera, el énfasis tecnocrático de esa unificación, dejando de lado los principios más fundamentales, los valores más fundamentales de lo que es Europa occidental. Esa pérdida de ese ethos y el énfasis en lo tecnocrático economicista es parte de una homogenización donde prima lo técnico. Ahora, como mencionaba, todo este es un proceso largo, de larga data, de un contexto de Guerra Fría, de dos grandes bloques ideológicos, pasando a la unipolaridad norteamericana y ahora una transición a lo multipolar, la crisis del sistema internacional liberal,
democrático liberal y el cuestionamiento a los valores de la democracia liberal occidental, esa homogeneización cultural. Ahora, hablándolo desde Chile, por eso planteo el tema del neoliberalismo chilensis. Este resurgimiento del Estado-Nación por la crisis de la pandemia, como se habla en muchos lugares, el Estado-Nación ya venía resurgiendo como entidad capaz de resolver y de dar respuesta a esta crítica a la globalización. Con la pandemia supuestamente está en la misma situación, es decir, la posibilidad de que ese Estado-Nación comenzó a dar respuestas más eficientes que los órganos multilaterales, las organizaciones no gubernamentales, más eficiente, por ejemplo, que lo que planteó en su momento la Organización Mundial de la Salud, que fue bastante contradictoria. Ahora, yo ahí pongo un punto en que hay que tener cuidado con la idea de que el Estado-Nación como entidad política está viviendo un resurgir, porque tenemos que preguntarnos qué Estado es el que está resurgiendo, o en realidad está terminando una forma de Estado y está resurgiendo el Estado-Nación. ¿Por qué lo planteo? Y ahí voy a Chile. El Estado actual en Chile es un Estado mecánico, es una organización, es una burocracia dirigida por una clase política a la cual accede al poder por vía de la democracia representativa de partidos políticos, que administra el poder como gobierno del Estado. Pero este Estado mecanicista termina siendo casi un símil, a lo que es el concepto de gobierno. El Estado como una organización. Y una organización que tiene un rol bastante... que en Chile ha sido el rol subsidiario. Y de una subsidiariedad negativa, es decir, una subsidiariedad que se enfoca principalmente en que no se debe meter en la economía. Ahora, ese Estado, que es el Estado neoliberal, que de alguna manera se busca que tenga un cierto poder para mantener y proteger el derecho, la propiedad privada, la libertad económica, mantener la paz social para que el modelo económico pueda fluir, el libre intercambio, etc. Ahora, ese Estado gendarme. Ahora, teniendo claro eso, ese Estado durante la pandemia, aquí en Chile por lo menos, ha llegado tarde. Uno puede decir es el gobierno, pero la estructura del Estado como organización ha llegado tarde a entregar ciertas soluciones a problemas económicos, supuestamente en un Estado enfocado bastante en lo económico, o dentro de un modelo que enfatizaba lo económico y estaba siendo dirigido por tecnócratas. Ese Estado no llegó con las respuestas económicas que eran consecuencias de la pandemia. Un Estado que estableció estados de excepción, pero que de alguna forma, con el pasar del tiempo y los toques de queda y las restricciones, no se ve presente. Un Estado que incluso antes de la pandemia ya estaba teniendo problemas para tener control de ciertas zonas urbanas que estaban siendo controladas ya por crimen organizado. Es decir, un Estado
que es lo que podría decirse un concepto de geopolítica urbana. Es decir, un Estado que si es el resurgir de ese Estado, la verdad, mejor que no resurja. Ahora, ¿de cuál Estado está resurgiendo? ¿El Estado neoliberal? ¿O el Estado neoliberal con rostro humano, como le decía Fernando Atria, o sea, no al Estado, pero al neoliberalismo con rostro humano que mencionaba Atria desde la época de la transición, que se refleja en un Estado que tiene mayor participación en lo que es redistribución y focalización del gasto público, pero que en realidad que es dirigido por una socialdemocracia, que es la concertación, pero que mantiene el modelo económico, es decir, por eso es un neoliberalismo con rostro humano. Ahora, de alguna forma, esto tampoco es consecuencia, este estado raquítico en su capacidad de resolver y estar presente, pero no tan raquítico en los últimos tiempos, que ha crecido bastante, incluso también su presupuesto público y también la deuda pública. Este estado en realidad, más que un Estado grande o chico, es una forma de percibir el Estado, una forma de definir el Estado. El Estado como una organización fundamentada principalmente en principios técnicos económicos. Y eso es fruto de lo que se llamó en su momento las planificaciones globales. Es decir, esto no viene de hace 30 años. Acá hay una concepción de la política, una concepción de lo público, una concepción del Estado enfocada en lo económico, con un mayor o menor participación del rol del Estado, pero el énfasis es en lo económico y en lo económico como técnico. Ahora, ¿de dónde viene eso? El desarrollismo cepalino de los años 60, que lo impulsó principalmente la democracia cristiana, era un énfasis en la técnica de la sociología y la economía para llegar al desarrollo. La sustitución de importaciones, el desarrollo hacia adentro. El marxismo en la Unidad Popular es un economicismo, una planificación global, una técnica en pos de, por medio de la ciencia económica, explicando las realidades sociales, la dicotomía que producía el capitalismo y dando una propuesta. Y el neoliberalismo triunfante hace lo mismo. Por lo tanto, obviamente cada uno con un mayor o menor énfasis del Estado, pero el Estado como un medio de una filosofía de vida, de una filosofía política que centra la solución de los problemas de la comunidad en la técnica y en la técnica económica, dígase desarrollista, marxista o neoliberal. Ahora, ¿de dónde vienen estas concepciones? De alguna forma estas concepciones son herederas de la posguerra, de lo que de alguna manera se mencionó como la mundialización y la homogeneización por parte de burocracias internacionales que iban desarrollando estas ideas y presentándolas como soluciones viables a los países que se encontraban en el subdesarrollo. Por lo tanto, el proceso de homogeneización económica y posteriormente cultural viene de larga data, viene posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en Chile es particular la forma en que se da esa mundialización por medio de 3 grandes planificaciones globales, de arriba hacia abajo, constructivistas sociales, y que la triunfante es particularmente con una visión antiestatal
tradicional, como Estado como estatus, Estado como Estado, Estado como verbo estar, Estado como situación. Un Estado como situación, un Estado como estatus. Esa situación fundamentada en la tradición, esa situación, esa fisonomía que forja nación. De alguna forma, el neoliberalismo triunfante en Chile y el neoliberalismo chilensis es antiestatal, pero en realidad para producir un nuevo Estado, un Estado raquítico pero funcional a los principios técnicos económicos por medio de las funciones casi de gendarme. Ahora, ¿es ese Estado el que está resurgiendo por la pandemia? ¿Esa es la consecuencia geopolítica del resurgimiento de un Estado mecánico en Chile neoliberal? Si es así, creo que la pandemia ha sido total y absolutamente funcional a ese resurgimiento de ese Estado neoliberal, mecánico, técnico, economicista, subsidiario, focalizador, etcétera. Y que la respuesta que se están dando es recuperar un Estado solidario, recuperar un Estado de derechos. Pero insisto, esos enfoques que aumentan el énfasis debido principalmente a las carencias que ha mostrado este Estado mecánico por el tema de la pandemia, no es el Estado-nación, Estado como estatus, Estado como situación, la situación de la nación, un Estado que arraiga, un Estado que forja nación, un Estado que desarrolla la cultura nacional. No es ese Estado. Así que hay que tener cuidado con las consecuencias que puede traer esta pandemia desde el punto de vista del resurgimiento del Estado-nación. En Europa puede ser, porque Europa, como decíamos, es países que tienen una profunda tradición. En los países de Hispanoamérica son estados que comunidades que tienen una tradición bastante endeble, porque son los estados los que forjaron nación. Por lo tanto, la oportunidad que nos entrega la pandemia para ir avanzando en este desplome de este orden mundial antiestatal por un resurgimiento de un Estado del Estado, creo que en Hispanoamérica y en Chile en lo particular hay que tener cuidado con ese Estado que resurge. Hay que tener cuidado con el Estado que puede resurgir, porque el Estado solidario o el Estado de derechos que alega como posibilidad principalmente la izquierda, o el Estado subsidiario que presenta principalmente la derecha liberal, ambos formas de Estado hablan de una organización, y por eso se habla mucho de la modernización del Estado. Modernización del Estado, como si fuera una posibilidad netamente de generar una tecnologización o una eficiencia burocrática que garantice ciertos derechos, y nos transformamos en los estados de bienestar europeos, que al final terminaron siendo estados mecánicos que redistribuyen. Así que yo creo que esa alternativa de un Estado-nación, de resurgimiento de un Estado-nación, debido a las consecuencias generadas por la pandemia y la crisis del modelo del sistema internacional, es la posibilidad que puede ofrecer un nacionalismo de base que recupere un Estado-nación como estatus, como situación de nación, y no el mero organicismo burocrático, subsidiario, solidario o de derechos. Así que con eso termino. Saludos, que estén muy bien, y espero haber sido claro en esta contextualización y las consecuencias de un Estado-nación, de un nuevo Estado-nación. Saludos, que estén bien, chao.